Entonces, primero, bueno, quiero agradecer al director de la facultad, a Tomás Rubio, por invitarnos y por esta elogiosa introducción que estuvo un poco larga. No creo que, o sea, como que no es necesario, ¿no? O sea, tanto rollo. Y como que da la impresión, ¿no? De que pues ya para mí ya está todo resuelto. Y bueno, en cierta forma sí. Pero les voy a decir, así no empezó la cosa, ¿no? Así no empezó la cosa. A ver. Claro, porque ahorita, pues, ustedes ven un grupo empresarial de 120,000 empleados, no sé, 80, 90 compañías, 7 países, somos líderes en lo que hacemos, el Banco Azteca, las tiendas Electra, la Televisión Azteca, la Total Play, la Afore, los seguros. Y me dicen, bueno, pues es que así sí, ¿verdad? Porque ya que estás hasta arriba, ya como quiera. Bueno, hay 2 errores muy importantes. En primer lugar, cuando estás hasta arriba, todo el mundo quiere tu silla y todo el mundo te quiere bajar. Entonces me tengo que estar defendiendo de eso todo el tiempo. Y aparte esa es una cosa buena porque, ¿saben? La única forma de mejorar es a través de la competencia. Cuando nosotros hacemos algo bonito, creativo, único, todos nuestros competidores están, pero como almejas ahí, viendo a ver cómo nos copian. Y nosotros también. Estamos viendo todo el tiempo qué innovaciones hay, no solamente aquí en México, sino en el mundo, y cómo las podemos poner en práctica. Esa es la empresa. Nunca hay un momento estático. Pero la otra cosa que tal vez ustedes no conozcan es que esto no nació así. O sea, yo les platico un poco. Yo nací en una familia de clase acomodada. Teníamos una casa en el Pedregal, mi papá tenía una fábrica de radio y televisión, tenía 54 tiendas que se llamaban Electra y eran en sociedad mi papá y mi abuelo. Y bueno, mi primer negocio fue vender miel de abeja de puerta en puerta, porque me llegó un enjambre ahí a casa de mis papás y lo capturamos y luego hicimos miel. Entonces yo empecé a vender de casa en casa, tocando puertas, y siempre fui muy inquieto en la cuestión de los negocios. Me gusta, oía a mi abuelo, a mi papá, me llevaban a la fábrica los sábados, ¿no? Y todo, pues ahí finalmente estudié contabilidad porque me corrieron de economía, porque era muy aguerrido y con opiniones propias, y por eso acabé estudiando contabilidad. Pero estuvo bien, porque la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Es como si no hablas inglés, pues estás frito. ¿Por qué? Pues porque es el lenguaje mundial. Y la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Años después, cuando me fui a la maestría, yo veía que todos los que estaban ahí en la maestría conmigo, muchos eran ingenieros, no tenían ni idea de lo que era un estado financiero, un flujo efectivo, un balance. Pero se la pasaron la mitad de la maestría aprendiendo eso. Yo me aburrí porque ya lo sabía y terminé la maestría en un año, me puse a trabajar. Me fui a trabajar a Estados Unidos como vendedor de artículos de consumo y me dieron el territorio de toda Latinoamérica. Ahí andaba yo por arriba y para abajo vendiendo cosas en Argentina, en Brasil, en Chile y por supuesto en México. Pasó el tiempo y México se abrió finalmente al comercio exterior. Porque ustedes están muy jóvenes, no tienen por qué saberlo, pero México era como la luna, estaba completamente cerrado. No podías importar nada a menos que tuvieras un permiso especial del secretario de Comercio. Y pues obviamente esos eran del PRI, nada más se la daban a sus amigos, ¿no? Y la otra era dedicarte al contrabando y comprar en Tepito. México estaba completamente cerrado. Por ahí de principios de los 80s hubo un cambio de política y se empezó a abrir México. Pero vino la docena trágica de Echeverría y López Portillo, que terminó en las tremendas devaluaciones del 82. Justamente estaba yo iniciando mi carrera en Electra, porque mi papá me invitó a trabajar como gerente de importaciones, a traer producto para vender en las tiendas. Y con la devaluación del 82, el peso se fue de 20 por 1
a 80 y rápidamente se fue a 200 y luego a 400 y finalmente en los 80s, a fines de los 80s terminó en 3,000 pesos. O sea, otra vez, de 20 pesos a 3,000 pesos. Ahí el gobierno decidió quitarle 3 ceros, se hizo 3 y luego siguieron las devaluaciones y ahorita ya vamos en 20 otra vez. Lo más que son 20,000 de aquel tiempo, ¿no? Y les digo esto porque lo que causó esa macro devaluación fue un empobrecimiento terrible de México. Nos atrasó 20 o 30 años, porque le expropió su patrimonio, su riqueza a todos los mexicanos por igual. Y nosotros no fuimos la excepción. De manera que en 1983, la compañía Electra, donde me invitaron a trabajar, se vio obligada a entrar a suspensión de pagos. O sea, no teníamos dinero, ni en la compañía ni en mi familia, para pagar $9 millones que debíamos. Y teníamos 2,000 empleados y 54 tiendas. Entonces, ese fue mi debut en el mundo de los negocios. Éramos pobres, pero todo México era pobre, una miseria, todos. ¿Qué esperanzas de comprarnos un whisky? Por eso los de Bacardí les fue bien. Aquí tengo un bacardíaco, ¿eh? Entonces, pues claro, era lo más barato, ¿no? Un whisky, no, hombre, qué esperanzas. Un viaje, bueno. Entonces, claro, ahorita como dices, no, pues este está en la lista de quién sabe qué, y tiene avión y helicóptero y empresas. Ya. Sí, pero el camino fue interesante. Obviamente no les puedo platicar todo lo que pasó en el camino porque pues, es una larga vida y mucho tiempo, ¿no? Pero sí les digo lo más importante. Un día me di cuenta de que el principal problema para tener éxito está en tu cabeza. Y haz de cuenta que tienes una vocecita ahí adentro que tú la puedes medio controlar y medio programar. Y si practicas te va mejor. Pero normalmente esa vocecita te está diciendo, no, tú no puedes. No, eso no es para ti. No, tú no eres nadie. Y esas inseguridades dan al traste con la vida de muchos jóvenes. Pero se puede aprender a programar esa voz de una manera distinta. Y yo por eso siempre he estado muy agradecido con Tony Robbins, porque tiene un curso de cómo programar tu mente. Yo no lo tomé, pero un día me encontré por casualidad en una vacación un libro de él y lo leí y dije, caray, pues esto sí que está lógico, ¿no? Y aprendí a usar esa técnica, ¿no? De programarte positivamente. El libro se llama Unlimited Power, todavía está por ahí, pero vigente. Y Tony Robbins ahora es un conferencista famosísimo, cobra carísimo sus conferencias, pero básicamente te dice lo que le estoy diciendo yo ahorita, está en su mente, ¿no? Por cierto, el otro día lo conocí en Dubái. Es un tipo así grandotote, impresionante, y le dije, se quedó muy impresionado de que le comentara yo ese tema, ¿no? Bueno, total. Desde muy temprano aprendí a programarme para el éxito. Luego, otra cosa que me di cuenta, ¿qué creen? Que nada se hace solo. Todo es colaboración. Entonces, si tú no tienes un gran equipo a tu lado, pues ¿qué crees? No ganas. ¿Ah? Y yo me acuerdo que tenía muchas discusiones con mi padre, porque él es muy conservador y muy marro, no le gusta gastar. Y la verdad que no es empresario, él es intelectual y le gusta escribir y pensar. Y pues estaba trabajando porque pues le había tocado. Entonces, realmente el hecho de que yo llegara como que le quitó un problema de encima, y más con el problema de la suspensión de pago, ¿no? Pero él tenía la teoría de que había que conseguir gente chiquita y pagarles poquito. Y un día yo le dije, mira, y traje una de esas muñecas rusas, ¿no? ¿Las han visto, las matrushkas? Que siempre hay uno más chiquito adentro. Entonces dije, puta, si contratamos puro enano, vamos a acabar con una compañía de puro pigmeo.
Y entonces hice un esfuerzo muy fuerte por traer gente mejor que yo. De hecho, uno de mis grandes queridos amigos, José Ignacio Morales, fue compañero mío de la carrera de contador público y él sacó el primer lugar. A mí me alcanzó para tercero, pero luego él trabajaba para mí. Y era muy bueno, hasta que lamentablemente falleció en un accidente. Y así también con otros que están conmigo, ¿no? Como Pedro, Jorge, muchos otros. Entonces siempre hice un esfuerzo por tener el mejor equipo a mi alrededor, ¿no? Y que creen, pues hace una gran diferencia, ¿verdad? Y luego te vas dando cuenta de que en realidad esto de ser jefe es una muy mala palabra, ojalá que se la borren de su cabeza todos. Y yo imagino que no aspiran a ser soldado raso, ni cabo, ni sargento, a lo mejor quieren ser generales, brigadier, ¿no? Almirantes, ¿no? O sea, jefes, porque mucha gente reporta con ustedes, ¿no? Pues no, esa es una forma equivocada de ver las cosas. Deberíamos de borrar la palabra jefe y usar formador de equipo, porque literalmente el formador del equipo es el que lleva la banda, ¿me entiendes? Y pues todos sabemos, ¿no? Como en el fútbol, el entrenador está ahí en la orilla, grite y grite, y luego en los descansos y en el trabajo, lo que hace un entrenador es ver a cada uno de los personajes, sacarle lo mejor de sí, ponerlo en el lugar donde tienen más chance de brillar y motivarlos constantemente. Ese es el formador de equipo, y eso es lo que se necesita en los negocios hoy en día. Y en cambio tenemos el problema de que llega una persona insegura, se sube al ladrillo, se marea y empieza a comportarse como un dictador, un autócrata que no escucha, que no le interesa a su gente, que piensa que son esclavos, que tienen que hacer lo que él dice en el momento que él dice. Y así no es la cosa. Así no es la cosa, así no es como se saca un máximo resultado en los negocios. Entonces, si algo hemos aprendido es que la gente quiere tener éxito, nadie quiere ser fracasado, ¿verdad? Nadie quiere estar de amargado, quiere tener éxito. La gran mayoría quiere producir. Hay unos que quieren despojar. Hay algo de eso, lamentablemente. Pero todavía está con nosotros esa cultura del despojo. Pero ese es otro tema. La gran mayoría queremos producir, generar riqueza, trabajar y crear una vida mejor para nosotros y nuestras familias y nuestro país. Pero ¿qué pasa? No acabamos todavía de creérnoslas, uno, que podemos, y dos, de que está bien, porque también se sataniza al productor, se sataniza al rico. O sea, vean ustedes todas las novelas. ¿Quiénes son los malos? El que viene de traje y corbata, por eso no me puse corbata. Pero hay toda una mentalidad muy desafortunada de quienes están en altos puestos de responsabilidad. Son personas malas y corruptas. Y no es así. No es así. La gran mayoría son personas que trabajan, que compiten, que luchan por sacar adelante las cosas. Entonces, la formación de equipos es la responsabilidad principal de quien quiera hacer una empresa. Bórrense para siempre el tema del jefe, de mi línea de reporte, y piensen mejor en mi equipo y cómo los voy a formar para que cada quien del equipo dé su máximo en sus capacidades. Y esa es otra cosa también muy primaria que hay que entender. Pues dicen, es que este es muy bueno. Pues bueno, ¿para qué? Porque hay bueno para muchas cosas. Y está clarísimo que las fortalezas de cada persona son distintas.
Nosotros usamos un asesor que desde hace muchos años, casi como 30 años, a Isaac Cadices, que tiene el método del PAEI, donde dice que las personas son P, son A, E o I. Estas son las 4 tipologías. Yo no voy a meter ahorita a describirlas, pero son muy distintas. ¿Pero qué creen? Lo que más jala es cuando tienes un equipo complementario, donde uno es P, que produce mucho, otro es E, que se le ocurren cosas, otro es A, que lleva las cosas a tiempo, y otro es I, que es integrador y que hace que las cosas funcionen mejor. Entonces, el equipo complementario de personalidades diferentes es el que mejor funciona. Cuando todos son iguales, no funcionan igual las cosas. Entonces, eso hay que aprender para formar equipos. Luego, otra cosa fundamental es que si estás formando un equipo y les vas a pedir una entrega, pues es importante que ellos sientan que hay un compromiso personal tuyo con ellos. Y eso implica que no puedes tener demasiada gente porque pues a qué hora los ves personalmente a cada uno. Eso es lo que va por el tramo de control. Cuando tú ves un tramo de control de 50 gentes, ese está ausente. Ahí no hay líder, ahí no hay formador de equipo. Hay una ausencia. Se va a llenar de alguna manera, pero quién sabe cuál. Y por eso cuando vemos equipos muy exitosos es normalmente un formador y entre 5 y 12 personas que hacen una diferencia. Y el líder se tiene que asegurar de que está gestionando a su equipo para lo que ellos necesitan. O sea, que la gente que te pide, ayúdame a capacitarme para que yo gane más. Ah, pues está bien. Entonces, es lo que uno tiene que hacer como jefe, como líder, como formador de equipo. Ayudar a la gente a que se capacite en sus fortalezas para que entonces pueda ganar más. Se siente satisfecho. Y ganar más no nada más en lo monetario, por supuesto que sí, pero en muchas otras cosas. Porque ustedes ya saben que las motivaciones de las personas no son muy diversas. A unos les encantan los títulos, les encanta el reconocimiento, es increíble. Les da su papel y se van felices. Hay otros que dicen, yo quiero mi 30 de aumento y quiero mi bono del 100%. Bueno, también. Hay otros que quieren los dos. Entonces tienes que saber cómo es la cosa, ¿no? Entonces, así, haciendo un gran equipo, o sea, primero pensando positivamente y con agresividad de que se pueden hacer cosas que nadie se imagina que son posibles, y con haciendo un gran equipo, pues logramos sacar a Electra de la suspensión de pagos. En ese momento dejamos de vender a crédito, nos fuimos 100% de contado, nos fuimos de 50 tiendas a 300 y luego 400 y ya iba súper encarrelado. Y en ese momento, era como 90 o 91, empezó a salir el rum de que iban a vender la televisión del gobierno, que se llamaba Imevisión. Y yo dije, mira, qué interesante. Ah, porque antes yo había tratado de comprar las compañías, las concesiones de celular, que se dieron por ahí de 89. Repartieron 9 concesiones y como yo no era amigo de nadie, pues no me dieron ni una. Y entonces tuve ahí mis solicitudes y hice todo el proceso y nos pintaron, ya sabes, vete por las cocas. Y al más estilo priista de la época, ya cuando perdimos, nos regalaron ahí una concesión para que no estuviéramos chillando, de trunking, eran los radios estos que después se convirtió en Nextel. Pero yo ya había visto que este tema de las concesiones, pues es un buen negocio si las puedes conseguir, ¿no? Entonces dije, a ver, y entonces oí que iban a vender la televisión del gobierno, que era el Canal 13 y el Canal 7, y saqué unas cuentas, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué compraste la televisión? Y yo, pues mira, porque, ¿qué crees? En ese 91 había un güey que era el más rico de México, y se llamaba Emilio Azcárraga Milbo. Y el güey no parecía trabajar mucho, andaba siempre por acá en el barco y en el yate, y con lleno de mujeres, y dije, puta, pues no va a estar mal. Y era la única televisión que había. Porque la televisión del gobierno era como una broma macabra, ¿me entiendes? O sea, tenía 5,000 empleados y vendía 2% de la torta publicitaria.
En 20 años había tenido 20 directores generales. En 20 años le había costado ya $2,000 millones de aquella época en costo al gobierno. De nuestros impuestos, que deberían haberse ido a otras cosas más importantes, ¿verdad? Como, por ejemplo, mejores universidades. Total, se armó la subasta, armamos un grupo, se me deshizo el grupo, tuve que armar otro grupo, llegó el día y los consultores que habíamos contratado para hacer la evaluación, unos cuates de Bain Consulting, llegaron muy oriundos con su Excel, ¿no? No era Excel en esa época, era Lotus 1, 2, 3, pero eran las primeras hojas de cálculo. Después de VisiCalc vino Lotus 1, 2, 3. Esto es como arqueología contable para ustedes, ¿no? Y entonces llegaron y me dijeron, pues ya está aquí el análisis, ya analizamos todo y la compañía debes de ofertar $485 millones. Chinga, ¿y por qué, oye? No, porque mira, aquí está el premio. En 5 años vas a tener el 20% del mercado, guacha, guacha. Y entonces el mercado va a crecer así. Va a ser un pinche Excel, ¿me entiendes? Dije, bueno, pero a ver, ya que estamos con el Excel, ponle ahí que si en lugar de 20% en 5 años, si es 30% en 3 años, ¿qué pasa? No, pues entonces vale 5,000. Ah, no me digan. O sea que vale entre 485 y 5,000. Porque pues ¿quién demonios va a saber si vas a tener 20% en 5 años o 30% en 3 años? Nadie, ¿verdad? Nadie. Son escenarios. Entonces, en el escenario chafo 485, y en el escenario bueno 3,000, 5,000. Dije, no, pues órale. Pues a ver, lo que pueda juntar. Y entonces, ¿qué hicimos? Fui con mi abuelo y mi papá y los convencí, no sé cómo, con un ataque de locura de parte de ellos, de que todas sus acciones del Grupo Electra las empeñaran para sacar un crédito. O sea, y además sacamos otro crédito con las acciones de la nueva televisora que íbamos a comprar. De manera que dejamos empeñados toda la televisora y todo Electra contra el crédito para poder pagar $650 millones. 650. Entonces, es lo que se llama en póker. ¿Alguien juega póker aquí? ¿No? ¿Sí? Deberían jugar póker porque aprendes muchas cosas de la vida. Se lo recomiendo mucho. Aprendan a jugar póker en internet porque así es la vida. A veces con un pinche par de doces ganas y a veces con un par de ases te zumban. Entonces, así es la cosa. Y decidí que era all in, como dicen en el póker, o sea, todo. Yo no sé cómo aceptó mi abuelo y mi papá, porque pues, era que si no jalaba la televisión, se quedaban básicamente como empezaron de niños en la calle, ¿no? Pero afortunadamente me fui a trabajar, me clavé ahí en la televisión y estuve ahí metido 5 años de 12, 13, 14 horas diarias, ¿no? Dándole la vuelta al problema y eventualmente la pudimos colocar en bolsa y pudimos pagar las deudas y salimos muy bien. Al mismo tiempo a Electra le fue muy bien y seguimos creciendo y así. Y luego pues una bola de cosas, ¿no? Compramos otras frecuencias, otras concesiones para hacer la segunda compañía celular competitiva que fue Unifón y luego de ahí pudimos comprar la Yusacell, después de ahí la vendimos a AT&T y nos quedamos con Total Play, pusimos la red de fibra más grande de México, es la única compañía que tiene fibra punta a punta, que da internet de 1 gigabit por segundo. Pero todo eso fue una acumulación de cosas y de apuestas sobre la marcha, ¿no? Entonces, por eso les digo que ya cuando estás ahorita y dices, no, pues sí, lo tiene todo resuelto, sí, pero el camino no ha sido fácil. Y ese mensaje para ustedes, cualquiera de ustedes puede salir adelante igual o mejor, cualquiera. Pero primero se lo tienen que creer, ¿no? Y luego tienen que trabajar
bastante duro. Tienen que preparar y tienen que hacer un equipo ganador, porque esto no es de uno solo. Y bueno, pues yo tenía todo un discurso aquí, pero yo creo que ya con este cuento es suficiente, ¿no? Pero si quieren hacemos unas preguntas, ¿no? Para que no se aburran tanto.